Pedro Sánchez reconoce que la amnistía no entraba en sus planes antes del 23J. No era el paso que hubiera dado en ese momento, dice con todo el desparpajo del mundo. Ahora, por arte de magia, se ha convertido en un bálsamo indispensable, en una necesidad casi vital para España. Además, claro, lo que antes era inconstitucional se ha tornado milagrosamente en plenamente constitucional. Sánchez presume ya sin tapujos de su corrupción moral y política, esa que consiste en borrar los delitos de unos políticos a cambio de sus votos con una ley redactada a la limón con los propios delincuentes. Por mucho que se empeñe el presidente, eso jamás va a ser democrático ni decente. Por cierto, no sirve para nada. Los separatistas no conceden nada, absolutamente nada a cambio. No hay atisbo de reconciliación. Este miércoles en el Congreso vimos el desplante al rey de los socios del gobierno, que no solo no acudieron a la inauguración de la legislatura, sino que redactaron un comunicado contra la monarquía y la propia Constitución. Pero de eso no dijo ni Pío Pachi López. Para él, el agravio fue que el PP no aplaudiera a Armengol. Ya estamos en la tertulia de Despolítica y nos acompaña Alberto Sotillo, sociólogo, también periodista. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy a gusto. Gracias por la invitación. Y también Benjamín López, su director de Es Diario. ¿Qué tal, Benjamín? Pues aquí andamos, deseando charlar un rato con vosotros. Mucha actualidad que comentar por delante y todo pasa pues, por la entrevista que Pedro Sánchez concedió, la primera entrevista después de ser oficialmente ya presidente del gobierno, tras ser investido, a Televisión Española. Vamos a comentarla porque Sánchez, bueno, pues ya deja todo encima de la mesa. Vamos a verlo. De julio. Un partido político se presenta a las elecciones, obtiene un resultado electoral. Afortunadamente nosotros frenamos este avance reaccionario del Partido Popular y de Vox en las urnas, gracias al apoyo de los españoles, y a partir de ahí nos pusimos a negociar con distintas fuerzas políticas. Fíjese que en un Parlamento de 350 diputados y diputadas, más de 50 diputados y diputadas estaban pidiendo la amnistía para superar definitivamente un conflicto, el de 2017, y para que la sociedad catalana se reencontrara totalmente. Bueno, yo he defendido que efectivamente era necesario el normalizar y estabilizar la situación política en Cataluña. Probablemente este no era el paso siguiente que quería dar, pero es un paso coherente y consecuente con la política de normalización y de estabilización en Cataluña que hemos afrontado durante estos últimos 4 años desde el gobierno de coalición progresista. Bueno, o sea, se acaba de contradecir. Es decir, en primer lugar dice que estaban pidiendo la amnistía, pero más de 50 diputados, como él dice, pero además también dice que los de su partido, el PSOE, no estaba pensando en la amnistía si no fuera porque tenía que conseguir los 7 votos de Junts. Entonces, Alberto, ¿ves contradicción? ¿No ves contradicción? ¿Cómo valora las palabras de Pedro Sánchez? Bueno, hay mucha contradicción, pero fíjate que dice algo que es, entre comillas, peligroso. Por un lado está bien. Hay al menos 50 diputados que quieren algo. Primero, eso significa que 200, casi 90, no quieren ese algo. Que, por lo tanto, la mayoría parlamentaria no quiere. La mayoría de los españoles en representación no quieren. Y ojo, cuidado, porque eso de que haya 50 diputados que quieren algo y por lo tanto se valide, hace muy poco los 50 diputados de Vox pedían cosas que no creo que quisiera validar Sánchez. O sea, el hecho de que haya 50 diputados que quieran algo, no sé si es en sí mismo un valor, porque claro, entonces la mayoría absoluta cambia, ya no es 176, sino, oiga, usted con 50 diputados puede imponer lo que quiera. Es la barbaridad de la justificación para adelante, quiero decir, una vez que ya ha entrado ahí, una vez que lo sabe, él no solamente no pensaba que fuera inconstitucional antes, ni constitucional ahora, simplemente antes no le interesaba electoralmente y ahora sí. No tiene ni siquiera un plan que digas, bueno, es que yo creo que la amnistía es mala, ni siquiera, o sea, yo creo que Sánchez no cree que ni la amnistía sea ni mala ni buena, es una cuestión de negociación en el proceso de tiempo. Él esperaba negociarla un poquito más adelante, pero lo ha tenido que negociar antes, igual que el referéndum esperarían a negociarlo mucho más tarde y lo va a tener que hacer antes. Por lo tanto, no es una cuestión de valores, sino de tiempos. Benjamín, ¿cómo lo ves? Hombre, yo creo que Pedro Sánchez, ahí lo de lo que decía Alberto, pues sí, es un personaje amoral, ¿no? O sea, es decir, que no tiene principios, ni buenos ni malos. O sea, no son discutibles su escala de valores, porque no sabemos, no tiene escala de valores. Simplemente se acomoda a las circunstancias, ¿no? Eso es verdad. Pero bueno, sí es cierto que verbalizó claramente, además, él y todo su gobierno y la cúpula dirigente del PSOE, que la amnistía era inconstitucional y que no se podía, que no entraba en sus planes porque era
plenamente inconstitucional, ¿no? Bueno, es verdad que es un detalle y que la realidad se acomoda según sus necesidades. Pero bueno, lo que ha dicho Pedro Sánchez hoy ya lo dijo de alguna manera, también es verdad, en Ferraz, en aquella comparecencia en la que reconoció que había que hacer de la necesidad virtud, y luego Óscar Puente también pues reconoció que no se iba a hacer ahora, que no estaba en los planes, pero que ha tocado hacer. Es el reconocimiento sin ambajes y sin caretas de que, bueno, van a hacer en cada momento lo que toque para seguir en el poder, ni más ni menos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que esta legislatura arranca con las raíces podridas, ¿no? Porque se basa en ese pacto en el que un político, como decía en el editorial, un político compra los votos de otros políticos con una ley que vota sus delitos, ¿no? Y encima redacta la ley a medias con los delincuentes. Claro, si no empieza ya un poco putrefacta la legislatura, pues no sé, que alguien nos lo explique, ¿no? Yo creo que no hay un déficit de legitimidad de este gobierno, sin duda, para mí. Hablabas antes, Alberto, de rédito electoral, ¿no? De que al final pues llegó este momento de la amnistía, de que tuvo que negociar con Puigdemont, pero la pregunta es, ¿hasta qué punto una persona votante de izquierdas, es decir, del PSOE, pues concibe que la amnistía es una medida de izquierdas? Es decir, ¿realmente le beneficia a nivel electoral o solamente esto lo hace por y para, evidentemente, mantenerse en el poder? Porque le hacía falta esos siete votos de Junts para poder ser investido presidente del gobierno. ¿Hasta qué punto le puede llegar a beneficiar electoralmente y hasta qué punto en el PSOE tienen que hacer pedagogía de esto? Bueno, Pedro Sánchez, a ver, es el mejor político de la peor política. Es imbatible. O sea, en ese campo no se le puede ganar. Y en eso ha convertido el Partido Socialista. Y para esa estrategia es fundamental que funcione una cosa que es ese miedo a la derecha, que es casi, no sé, cavernario, ancestral, según el cual salvar el gobierno con Puigdemont es progresista y pactar con el PP es de ultraderecha. O sea, quiero decir, pero para eso hace falta, no es pedagogía, porque si tú eso lo intentas explicar de manera pedagógica, el alumno te dirá, joder, el PP es de derechas y Junts es de derechas e independentista. Por lo tanto, el alumno, a listo que sea, por muy pedagógico que sea tu explicación, no lo va a comprar. Lo que necesita es que le engañes, es decir, le tienes que engañar con algo superior. Es decir, bueno, esta amnistía en el fondo, y esta es la parte con la que juega Sánchez, que yo creo que es la más importante, en el día a día del español la amnistía hay que reconocer que afecta poco o nada en el día a día, salvo que tengas un concepto de España, un concepto de moral, un concepto de lo que somos, o sea, salvo que tengas un concepto de país y que tú lo pongas en un valor que realmente en tu día a día no está. Lo cierto es que cuando vas a trabajar te preocupa que el cercanías vaya, te preocupa el salario mínimo profesional o te preocupa que pueda gobernar Vox y quite la asignatura de educación para la ciudadanía en bollullos del condado. Eso te puede preocupar más que la amnistía. Con esa trampa juega, que evidentemente si tú estás muy mal, si estás en una situación crítica, y es verdad que, hombre, no somos Argentina, pero tampoco somos una maravilla. Entonces, como estamos en esa situación de miedo precrisis, de estar en una situación de tensión complicada, pues, hombre, si te dicen que te pueden tocar lo que de verdad te importa o la amnistía, dices, hombre, pues lo poco que tengo lo voy a conservar, a mí qué más me da lo de la amnistía en realidad. Ese es el juego tramposo que hace Sánchez y es muy tramposo y muy, digamos, amoral porque la labor del presidente del gobierno es pensar en aquello que no pueden pensar los españoles de lunes a viernes. Es decir, él sí que tiene que pensar en España. Yo de lunes a viernes no debería estar pensando en España, pero es que es su trabajo. Él sí debería decir, hombre, no puedo ser presidente a cambio de esto. En todo caso, Benjamín, lo que estamos viendo son movilizaciones masivas, es decir, la movilización del 12 de noviembre pues fue la mayor de que se recuerda desde las movilizaciones en contra del asesinato por ETA de Miguel Ángel Blanco. La realidad es que hay muchos millones de personas en España que están en contra de la amnistía. Evidentemente, hombre, es verdad que tú vas a trabajar y no estás pensando en la amnistía cuando estás tecleando el ordenador, ¿no? O el que está en la panadería amasando el pan. Pero yo creo que a la gente sí que le molesta esto. Le molesta porque sabe que la amnistía lo que implica es una absoluta desigualdad, ¿no? Ante la ley. Es una injusticia. Y la gente sí se rebela contra la injusticia. Dice, bueno, estos señores han cometido un delito y usted no solo les perdona el delito. Como decía Felipe González ayer, creo que era, que decía, no, en realidad no se les perdona el delito, les estamos pidiendo perdón nosotros a ellos, que es diferente, ¿no? Que es mucho más gordo esto. Pues yo creo que esa injusticia sí que revela a la gente, ¿no? De ahí que
porque por mucho que un partido político quiera movilizar y el PP y Vox tengan capacidad de movilización, lo que hemos visto en las calles yo creo que ha sobrepasado un poco lo que esperaba hasta el propio gobierno, ¿no? Porque la gente sí se rebela cuando ve una injusticia, y aquí estamos ante una injusticia clarísima, como es clarísimo que además se comete esa injusticia para que un señor pueda permanecer en el poder. Es que es doble la injusticia, es un abuso de poder, es una injusticia, y yo creo que ante eso sí que el ciudadano lo entiende y se rebela. Obviamente no le quita el sueño directamente, pero sí le enfada, claro. Y le revela, ¿eh? Sí le enfada. Y lo Vamos a continuar con más, bueno, pues con más palabras de Pedro Sánchez en esa entrevista, porque desde luego da mucho de qué hablar. Vamos a verlo. El futuro de este país se decide en las Cortes Generales. Lo que hacemos es una reunión entre partidos políticos, insisto, Partido Socialista y Esquerra Republicana, Partido Socialista y Junts per Catalunya, donde tenemos que hacer política. Fíjese, en ese mismo acuerdo, si se toma la molestia la gente de leerlo, verá que el punto de partida de cada una de las posiciones del independentismo y del Partido Socialista es pues extraordinario, es formidable. Tenemos posiciones muy distintas. Ellos están defendiendo la independencia de Cataluña y nosotros estamos defendiendo el Estado de las autonomías, el autogobierno de Cataluña, que ha traído mucha prosperidad, cohesión a la sociedad catalana y en conjunto a la sociedad española. A partir de ahí, creo que es bueno que si dos no se entienden, en este caso estamos hablando de nuestra mesa con Esquerra Republicana y también la mesa con Junts per Catalunya, haya un tercero que nos acompañe, que verifique que los acuerdos se ponen en marcha y efectivamente, si tenemos posiciones muy dispares, creo que la buena noticia que se inicia en esta legislatura es que al menos desde esas posiciones muy dispares y desde una extraordinaria desconfianza que también nosotros tenemos con estos actores políticos, pues nos hemos convocado a hablar, a dialogar y eventualmente a acordar. Bueno, pues lo acabamos de escuchar. Es decir, para empezar, ¿se ha decidido o se está decidiendo el futuro de España en el Congreso de los Diputados, Alberto? Es que es buenísimo, hay que reconocer que es imbatible. O sea, es que no, es casi difícil contraargumentar, porque ¿cómo puedes estar en contra del acuerdo, de la bondad, del entendimiento entre las partes? No, es espectacular. O sea, ¿qué me preguntabas? Perdón. Vamos, él mismo dijo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijo que se acordó el futuro de España, que el futuro de España se acuerda en las Cortes, en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Yo creo que el futuro de España se ha decidido antes de la investidura de Pedro Sánchez, incluso, ¿no? El futuro, bueno, es que ni siquiera hay un futuro de España, porque para eso tendría que haber un plan de lo que es esta nación, hacia dónde vamos. Quiero decir que si hubiera un plan podríamos debatir si es bueno o malo, cuál es el futuro. Pero es que ni siquiera hay un futuro, es una cuestión de presente inmediato lo que se está jugando. Entonces, ojalá pudiéramos hablar del futuro que se hubiera pactado. No, eso lo que se ha pactado es el hoy para el hoy. Y las palabras de Pedro Sánchez literalmente transmiten eso, es decir, hemos llegado a un acuerdo en el que estamos en desacuerdo. Ahora, estando en desacuerdo, yo voy a dar todo a la otra parte. Eso es inmediato, eso no es ningún tipo de futuro. Eso es tratar de vender que efectivamente no estás de acuerdo con lo que vas a hacer, pero que lo vas a hacer. Por lo tanto, es doble corrupción moral, porque si ni siquiera estás de acuerdo y me estás diciendo que efectivamente no estás de acuerdo, entonces, ¿por qué llegas a esos acuerdos? Bueno, pues es un genio, porque efectivamente si lo conviertes en que es una voluntad de la soberanía popular, pues te quedas asombrado, no sabes dónde está. Bueno, sí, lo ha dicho, 50 diputados de 350. Benjamín. A ver, es surrealista efectivamente que el futuro de España se decida en unas negociaciones en el extranjero con verificadores internacionales, como si estuviéramos hablando de un conflicto entre dos países que alguien tiene que mediar y donde se están cometiendo arbitrariedades y abusos y alguien tiene pues de alguna forma que poner coto a eso. En fin, me parece que es verdaderamente lamentable. Y luego, además, el doble juego que utiliza él, con mucho cinismo, bueno, eso son cosas entre los partidos, ¿no? Luego el futuro de España se decide en el Congreso. ¿Qué me está usted diciendo? O sea, vamos a ver. Claro, ¿quién negocia? ¿Quién negocia en Suiza este próximo sábado, que parece ser que va a ser la primera reunión, ¿no? Después de haber aplazado alguna otra. ¿Quién negocia? ¿Está negociando el Partido Socialista? ¿Está negociando el Gobierno? Porque luego le preguntan a Pilar Alegría en la sala de prensa de Moncloa, después del Consejo de Ministros, le preguntan por esas negociaciones y ella asume y contesta, ¿no? Ella lo asume y contesta diciendo que, bueno, no, cuando haya algo que decir... Nos informaremos.
ahora mismo discreción y tal. O sea, asume que es parte del gobierno, pero a la vez Pedro Sánchez dice que esto es una cosa de partidos, que no tiene nada que ver con el gobierno, pero contesta él como presidente del gobierno también. En fin, es un cinismo brutal, ¿no? Es un cinismo brutal para hacernos comulgar con ruedas de molino. Usted está al margen del Parlamento acordando cosas que además, como dice, como dice Alberto, ¿no? O sea, hemos llegado a un acuerdo en el que estamos en desacuerdo, pero una de las partes me exige para mi supervivencia política que ceda a las pretensiones, ¿no? Y yo de alguna forma pues lo acepto porque si no, ¿para qué me voy a sentar? ¿No? Es que es todo ridículo y de un cinismo brutal. Y nos lo revisten todo, pues eso de, esta es la democracia, el diálogo. En eso consiste, ¿no? En ponerse de acuerdo los desiguales. En fin, es una estafa democrática brutal. Pero ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿No? Es decir, no somos videntes, como es notorio, pero ¿qué va a pasar? Es decir, el Partido Popular ya ha anunciado que va a recurrir esta ley ante el Tribunal Constitucional, también lo está llevando a Europa para poner en conocimiento, ¿no?, de la comunidad internacional pues lo que está ocurriendo en España, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué posibilidades hay de que la ley de amnistía pues no se pueda llegar a aplicar, Alberto? Pues yo creo que ninguna. O sea, no hay una posibilidad. Vamos, la vía europea ninguna, la vía de protesta en las calles tampoco. La única posibilidad es que entre medias la relación entre Puigdemont y Sánchez se rompa por otra cosa y entonces directamente caiga el gobierno. Esa es la única posibilidad que yo creo para que no haya ley de amnistía, pero vamos, es mínima, porque lógicamente, como decía Benjamín, al final es un acuerdo en el que o me das lo que te estoy pidiendo o no eres presidente o no tienes gobierno. Por lo tanto, tu gobierno está supeditado a la que yo haga. Recordemos el inicio, este gobierno es para parar a la derecha. Y no solamente no ha parado a la derecha, sino que literalmente gobierna la derecha independentista catalana. Por lo tanto, es absolutamente asombroso. ¿Qué probabilidad hay? Ninguna, quiero decir, porque la legislatura se basa en eso. No, o sea, no hay otro motivo de legislatura que no sea la amnistía y el camino hacia el referéndum. Es que no hay más legislatura. Podemos creernos lo del salario mínimo profesional, la mejora de las pensiones, eso nos lo podemos creer. Y oye, eso es como la pedrea. Igual nos va tocando cosas a los ciudadanos españoles, pero la legislatura no está diseñada para eso. No tiene, de hecho, fíjate el Consejo de Ministros, ¿cuál es? Es un Consejo de Ministros para gestionar argumentalmente esa pedagogía de la que hablabais, la amnistía y el referéndum. Nada más, porque a ver, ¿qué astronauta metes tú en el gobierno que te vaya a avalar la amnistía y el referéndum? Ninguno. Claro. A ver, yo soy un experto jurídico, ¿no? Creo que si hay algún atisbo de que se pueda frenar esta ley de amnistía, vendrá por el tema de los delitos de terrorismo en Europa. Exacto. Es probable que por ahí, no es muy probable, pero bueno, es posible que por ahí se pueda haber frenado el tema. Claro, si se ve frenado el tema, pues la legislatura va a ser muy corta. Y si no, va a ser muy larga y va a acabar en un referéndum de algún tipo. Claro. Y veremos, mi pronóstico es que veremos a los mismos políticos y a los mismos periodistas que vienen diciendo que el referéndum de autodeterminación es ilegal, que no cabe en la Constitución, convenciéndonos de que es perfectamente legal, de que es muy europeo, que se ha hecho en Escocia y que es progresista. Sí, Este es mi pronóstico de legislatura. O sea, si la amnistía no cae, llegaremos al referéndum de autodeterminación. No sé con qué fórmula, no sé cómo, pero llegaremos a verlo. La única... Y a defenderlo, por parte de los propios actores, claro. La única forma de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea actúe es si ve que la amnistía conculca derechos, digamos, europeos, derechos de la Unión, ¿no? Y la defensa del Estado de Derecho es una cuestión básica, ¿no? Entonces, de alguna forma, si la justicia de la Unión Europea interpreta que se está conculcando o que se está menoscabando, ¿no?, el Estado de Derecho en España, por esa vía sí que podría llegar a actuar el TJUE, ¿no, Benjamín? A ver, no lo sé. Esa es la esperanza y esa es la única posibilidad, creo yo, de frenarlo. La única, ¿no? Es verdad que Sánchez se enfrenta a un poder que tiene mucho poder, que es el poder judicial en España. Tiene mucho poder, o sea, no es uno de los poderes del Estado, lógicamente tiene mucho poder, más del que parece. De hecho, acuérdate en la anterior modificación del Código Penal, ¿no?, para favorecer precisamente a sus socios con la eliminación de la sedición y la reforma de la malversación, como esa reforma de la malversación no ha surtido efecto. Exacto, sí. Los jueces, pues al final interpretan las leyes y, bueno, como saben que están ante un atropello de la legalidad del Estado de Derecho, pues intentan repararlo dentro de sus posibilidades, que tampoco son todas, ¿no? Y creo que
no va a ser el camino de rosas aprobar esta ley de amnistía. Creo que la Unión Europea tendrá algo que decir, pero también creo que saldrá adelante finalmente, me temo, con un desprestigio, eso sí, gigantesco para Pedro Sánchez en la escena internacional. Porque, claro, tú explícale a esto a cualquier político europeo. Porque un señor pacta una ley con los delincuentes para que le den sus votos y borrar unos delitos. Es que es un poco como de coña, ¿no? O sea, yo creo que cualquiera que lo vea desde fuera, no hace falta tener demasiada información, simplemente con ese enunciado se da cuenta de que es un caso de corrupción política y moral, ¿no? O sea, es tremendo. Pero ante Sánchez pone en la balanza seguir en el poder o su propio prestigio en Europa, que él pensaba que ahí tenía o que tiene un caladero importante y tal. Yo creo que eso, bueno, en el pecado va a llevar la penitencia, ¿no? Y su prestigio europeo se va a ir al suelo también. Bueno, es un consuelo de perdedores, esto, la verdad. No vale para... Bueno, da cierta satisfacción. Nos queda muy poco tiempo, Alberto, y me gustaría también terminar este programa de Despolítica en Es Diario hablando de Armengol. Es decir, en el inicio, en la apertura de la legislatura presidida por el rey Felipe VI, pues hemos visto un discurso que desde el PP lo han catalogado como el peor discurso en toda la historia democrática de un presidente del Congreso, es decir, la tercera autoridad del Estado. ¿Cómo has visto el discurso de Armengol? ¿Crees que fue muy partidista, como están diciendo desde la oposición, o cómo lo valoras? Bueno, es un perfil, como decíamos antes, como lo ha llamado Sánchez, un perfil político, ¿no? Lo hablábamos antes de que empezáramos este debate, cuando la crispación toma los espacios de la oratoria pública, no hay hueco para el análisis, para el desarrollo de nada positivo. Como no hay, y vuelvo a lo de antes, como no hay un modelo de país al que quieras llegar, pues no puedes hablar sobre ese modelo de país, no puedes orar sobre los caminos y el recorrido que juntos tenemos que llegar a algún lado. No, tienes que quedarte en el presente más inmediato, tienes que quedarte en las cuitas y en las peleas del día a día y lo que tienes que sacar adelante hoy. Entonces, eso supone que efectivamente sea un discurso, bueno, pues que al final es un discurso político, pero en el peor sentido de la política, en el que lo usa Sánchez, un discurso de partido político. Lo que es increíble, Benjamín, es que creo que recitó como 11 leyes, ¿no? Desde la tribuna del Congreso, Francina Armengol, y de las 11 leyes que aplaudió, pues 10 eran del PSOE y una fue del PP en su momento. A ver, tampoco... fue un discurso propagandístico de mitin, ¿no? Pero claro, es que Armengol, que para mí, tengo que decirlo, es una persona que no tiene la categoría, yo creo que ni intelectual suficiente para ser presidente del Congreso. Pues se dedicó a hacer un discurso que está fuera de lo que se espera de una presidenta del Congreso. Más allá si era más o menos afín al gobierno, el papel que estaba jugando. Es decir, se le exige una neutralidad en ese momento, ¿no? Porque es un acto solemne, institucional. Igual que al rey se le exige ahí un discurso institucional, neutral, a la presidenta del Congreso también, ¿no? No se espera de ella un meeting donde nos dé las bondades del gobierno y de las políticas que ha llevado a cabo el gobierno, o su partido en este caso, ¿no? Es que creo que estuvo fuera de todo lugar. Durante el propio discurso ya se oía un run run en las bancadas. Murmullo. Sí. Y de Vox. Y claro, luego al final pues no aplaudieron. Pero bueno, quiero decir, pues a mí lo que me asombra ya no es que le aplaudan o no, es que vamos a ver, es que el PSOE salió despotricando contra el PP y contra Vox porque no habían aplaudido a Armengol, ¿no? Cuando sus socios, los que forman parte de esta legislatura, los que le mantienen ahí, ni siquiera estaban, ¿no? Porque el rey les parece... Bueno, y miembros de Sumar tampoco aplaudieron el discurso del rey, eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro. No, claro, pero estas cosas al PSOE le dan igual, ¿no? O sea, lo importante aquí, el agravio gordo, es que no se aplaudiera a Francina Armengol, que se desprecie al rey, que se le dé plantón, que se saque un comunicado por parte de sus propios socios con los que ellos están negociando, han negociado desde la investidura y van a sobrevivir esta legislatura, que ni siquiera estuvieran e insultaran al rey, eso les da igual, eso es pecata minuta, ¿no? Lo grave aquí es que no se aplauda a Armengol, un discurso lamentable. Pero bueno, es lo que nos toca vivir. Yo creo también que el PSOE le va a interesar esta crispación.
Le va a interesar porque al final distraes la atención sobre otros asuntos, ¿no? Sobre lo esencial. Así que, claro, el PP ahí lo tiene difícil, porque si no hace una oposición dura, pues parece que está transigiendo con lo que ocurre, y si la hace, pues le da a los cachirotes de turno para que salgan a decir, pues eso, ¿no? Que el PP no es democrático, que no tiene sentido institucional, en fin, para distraer la atención. Pues nos hemos quedado ya sin más tiempo. Alberto Sotillo, sociólogo, periodista de todo. Benjamín López, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Estamos en Es Diario con Pedro Muñoz Abrines. Él es diputado en el Congreso por el Partido Popular y qué mejor persona que él pues, para comentar el inicio de legislatura que hemos vivido este miércoles en el Congreso de los Diputados. ¿Qué tal estás, Pedro? Muy bien, estoy muy bien. Ilusionado con una nueva tarea, una nueva responsabilidad, un nuevo proyecto, aunque también tengo que reconocer que algo frustrado porque me temo que va a ser una legislatura muy difícil en el Congreso de los Diputados, teniendo en cuenta todo lo que hemos vivido en este escaso tiempo de legislatura que tenemos desde que se constituyó el Congreso en el mes de agosto. Bueno, precisamente eso, la dificultad, ¿no?, de esta nueva legislatura que echa a andar, pues ya se ha notado incluso hasta en el día del inicio. Muy criticado fue por parte del Partido Popular, también por parte de Vox, es decir, por parte de la oposición, el discurso de Armengol, de la presidenta del Congreso de los Diputados, por tanto, de la tercera autoridad del Estado, por ser un discurso marcadamente político. Tú has estado ahí, tú lo has visto, ¿no, Pedro? Ha sido algo inaudito. Yo he tenido la fortuna de estar durante muchos años en un parlamento, en concreto en la Asamblea de Madrid, y yo no había visto nunca a alguien que ejerciese la función de presidencia de un parlamento con esa falta de sentido institucional que he visto a la presidenta Armengol. Desde luego ha sido muy desagradable y desde luego si lo que quiere hacer es de portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, que deje la presidencia del Congreso y que le pida al presidente del gobierno que la nombre portavoz del gobierno o que la nombre portavoz del grupo parlamentario socialista, pero desde luego el discurso que ha hecho se correspondía más con un mitin del Partido Socialista que con un discurso institucional, que es el que correspondía a hoy, especialmente con la presencia de sus majestades los reyes. Felipe VI, que al contrario de lo que ha hecho lógicamente la presidenta Armengol, sí que ha realizado un discurso absolutamente institucional, correcto, ajustado a la realidad y que todos los españoles podemos firmar desde el principio hasta el fin. Una realidad que está marcada, evidentemente, pues, por los acuerdos con los independentistas que Pedro Sánchez llegó para convertirse en presidente del gobierno y una legislatura que efectivamente pues va a estar marcada por dos cuestiones fundamentales. La primera va a ser por la aprobación de la ley de amnistía, que posteriormente el PP, como ya han anunciado, recurriréis al Constitucional, también en la justicia europea, es decir, a nivel incluso supranacional. Y luego también, además, una legislatura parece que va a ser muy inestable porque el mismo encaje de bolillos, como se dice coloquialmente, el mismo puzzle que tuvo que hacer Pedro Sánchez para conseguir la investidura, tendrá que hacerla de ahora en adelante con Junts, RC, PNV, BNG, por supuesto Sumar, etcétera, para sacar adelante su gobierno, ¿no? Cuando alguien monta un gobierno no para crear, no para construir, no para buscar soluciones a los problemas que tienen los ciudadanos, sino simplemente como una manera de excluir a la mitad de los españoles, impedir que haya alternancia o alternativa en el poder, cuando todo lo que une a esa amalgama Frankenstein que configura el nuevo gobierno de Pedro Sánchez con todos sus apoyos es simplemente atacar o impedir que el Partido Popular pueda gobernar, es muy difícil que puedan tener resultados. Y va a ser una legislatura muy complicada desde ese punto de vista, porque lógicamente quienes tienen la mentalidad de destrucción es muy difícil que puedan ponerse de acuerdo a la hora de construir cosas positivas, ¿no? Porque desgraciadamente para los ciudadanos españoles no coinciden en prácticamente nada. Pero sin duda esta va a ser una legislatura marcada por el tema territorial. Hemos visto cómo Junts, Esquerra, Bildu, el PNV solamente tienen un interés, que es el reconocimiento de nación de Cataluña y del País Vasco. No les interesa el progreso, ellos nada más que hablan de identidad, pero no de progreso. Ellos hablan de territorio, pero no de ciudadanos.
hablan de supuestos derechos a la autodeterminación, pero no de derechos y libertades de los habitantes de esas zonas de España. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, me temo que va a ser una legislatura muy frustrante para todos los ciudadanos. La amnistía, sin duda, es el referente. Y en función de lo que ocurra con la amnistía, se desarrollará la legislatura. Porque si se consigue frustrar por algún camino, que nosotros vamos a intentar por todos los medios posibles que no salga adelante, pues evidentemente los separatistas pasarán factura a Pedro Sánchez por no haber presentado un proyecto lo suficientemente bueno para conseguir sus propósitos, ¿no? Y nosotros vamos a intentar, desde luego, evitar que esa amnistía salga adelante porque es ilegal desde el punto de vista jurídico, es marcadamente inconstitucional, es una involución política, es una indecencia desde el punto de vista moral y, desde luego, es algo inútil desde el punto de vista práctico, porque cuando se alega y se invoca una supuesta convivencia, todos sabemos que es una falacia por dos motivos. Primero, porque lo que ha provocado es todo lo contrario. Primero, a los nacionalistas no les interesa, y lo han dicho, la convivencia, les interesa la autodeterminación y, por lo tanto, ellos van a seguir con lo suyo. En segundo lugar, ha provocado la ruptura de la convivencia entre españoles, pero es que además se ha extendido incluso ya al Parlamento Europeo, con lo cual no parece que esté consiguiendo el objetivo que dicen que persiguen, ¿no? Entre otras cosas porque todo el mundo sabe que el objetivo es falso. Lo que hay detrás es simplemente la necesidad de Pedro Sánchez de 7 votos para seguir como presidente del gobierno, ¿no? Y por eso es una ley profundamente indecente e inmoral, porque no busca el interés general, es simplemente un cambalache, es una compra-venta de votos en la que uno pone el precio y el otro está dispuesto a pagarlo, simplemente porque quiere amortizar el colchón que compró en Moncloa hace ya algún tiempo. Claro, pero en la práctica Pedro Sánchez está, por tanto, en el gobierno. Ahora la pregunta es ¿qué va a pasar? ¿No? Es decir, se aprobará la ley de amnistía en el Congreso, luego se recurrirá y ¿qué posibilidades hay de que el TC, de que el Tribunal Constitucional pues rechace la ley de amnistía, la considere inconstitucional, o qué posibilidades hay que desde Europa también intenten de alguna forma paralizar la ejecución de la amnistía? ¿Hay alguna posibilidad real? Es decir, entre las herramientas que dispone el PP para paralizar efectivamente la amnistía, ¿hay alguna posibilidad real de que esto ocurra, de que se paralice? Posibilidades existen, no son fáciles, van a ser siempre después de un trabajo muy meticuloso de análisis y de presentar los correspondientes escritos y recursos, pero fórmulas hay. En primer lugar, el Tribunal Constitucional, es verdad que la inmensa mayoría de los españoles, desgraciadamente, no tenemos mucha confianza, claro, como consecuencia de algunas decisiones que ya ha adoptado respecto a algunos asuntos y como consecuencia de la obsesión de Pedro Sánchez de controlar. Y teniendo en cuenta quiénes ha nombrado y cómo los ha elegido y qué perfiles tienen, pues es muy razonable pensar que la inmensa mayoría de los españoles no tengamos mucha confianza. Pero también es verdad que el texto de la ley de amnistía es tan malo, su introducción, su exposición de motivos está llena de tantas mentiras, de tantas tergiversaciones, de tantas manipulaciones, que a mí me cuesta mucho pensar, por mucho que a algunos les guste mancharse la toga con el polvo del camino, que sean capaces de validar un texto que es tan malo desde el punto de vista jurídico. Porque además de poner en riesgo su propia solvencia jurídica y su prestigio, si es que tienen y lo valoran en algo, desde luego pondría en riesgo algo mucho más importante, que es la propia Constitución. Y yo todavía tengo alguna esperanza de que algo de coherencia y de dignidad les quede, ¿no? En ese sentido. Después hay la vía europea. Y la vía europea, pues hay varios caminos. Es recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero este es un camino que fundamentalmente, y es el que tiene más posibilidades de tener éxito, es el que tienen que plantear los jueces y magistrados. Todos aquellos jueces y magistrados que van a tener que aplicar la ley en el caso de que se apruebe, son los que van a tener que decidir a qué personas les afecta en concreto, qué procedimientos son los que separan y, por lo tanto, a quienes se les tendría que aplicar esa norma. Lógicamente, antes de aplicarlo, si los jueces consideran que esa norma es inconstitucional, también podrían plantear una cuestión de inconstitucionalidad al propio Tribunal Constitucional, lo cual supone paralizar
el trámite de ese aspecto concreto que estén haciendo. Y también pueden recurrir a lo que se llama una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y bueno, y en función de cómo se plantee, pues podríamos tener posibilidades de éxito. Entre otras cosas, porque yo creo que es evidente que una amnistía de esta naturaleza va en contra del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Esto rompe completamente con la separación de poderes y con lo que es el Estado de Derecho, es decir, la seguridad jurídica. Y eso es un principio que la Unión Europea se toma muy en serio. Claro. Tenemos también encima de la mesa pues, un precedente de diálogo y acuerdo entre el PP y el PSOE. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al acuerdo firmado entre la ministra Rivera y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, digamos, en el marco de Doñana, pero parece que ese tipo de acuerdos a nivel territorial, en este caso, a nivel entre autonomía y gobierno central, parece que no va a ser la tónica, digamos, entre PP y PSOE, que evidentemente hay una tensión, hay una crispación importante entre ambos partidos políticos. ¿Crees que puede llegar a haber otros acuerdos entre PP y PSOE a nivel autonómico y gobierno central? Lo triste y lo extravagante en el mundo de la política y en una democracia consolidada como es la española es que el acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transición Ecológica sea noticia. Es que eso debería ser lo ordinario. Pero como el gobierno de Pedro Sánchez ya ha dejado muy claro que su objetivo es levantar muros entre los que están a un lado, que son ellos los que ellos se autoproclaman progresistas, pero bueno, progreso ya podremos hablar de cómo están las cifras económicas y de desarrollo social en este país, y los que somos del Partido Popular, pues evidentemente en ese espíritu frentista de confrontación, de ninguneo a las instituciones y a las administraciones en las que gobierna el Partido Popular, como continuamente hace, por ejemplo, con la Comunidad de Madrid, pues evidentemente esto se convierte en noticia. Lo ideal sería que esa cooperación y ese entendimiento entre administraciones fuese lo cotidiano, lo diario, porque es la obligación que tenemos los que ejercemos funciones públicas y tenemos responsabilidades para mejorar la vida de los ciudadanos y que son las personas que nos han votado. Para eso estamos aquí. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Lo que pasa es que es muy difícil cuando tienes un gobierno que busca todo lo contrario. Y ya no solo contento con generar problemas y generar enfrentamiento dentro de España, pues no contento con eso, ya lo hace también fuera, ¿no? Y vemos como cuando viaja, por ejemplo, a Israel, pues monta lo que monta, ¿no? Y ahora tenemos un conflicto diplomático porque el presidente del gobierno solamente piensa en su beneficio y en cómo determinadas actitudes, discursos o comportamientos le puede traer algún voto más del sector de la ultraizquierda. Ya conocemos los cambios en la cúpula del Partido Popular para adaptarse, para enfrentarse en formato oposición al gobierno de Pedro Sánchez. Cambios que han tenido movimientos muy interesantes. Miguel Tellado, portavoz en el Congreso, Carmen Funes, número 3, se ratifica o se reconfirma a Borja Sémper como portavoz del partido, y también además pues hay más mujeres que hombres en el comité de dirección del Partido Popular. Esto es algo histórico. Bueno, la dirección nacional se ha reforzado de manera importante y muy inteligente. Sin duda, la dedicación a tiempo completo de Cuca Gamarra en la Secretaría General del partido va a suponer el generar aún más músculo a una maquinaria que ya estaba muy bien engrasada. Si eso se le añade el mantenimiento del equipo que ha funcionado muy bien porque consiguió un éxito fantástico en las elecciones autonómicas y municipales en las que obtuvimos el gobierno de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y de las capitales de provincia, pues lógicamente esa continuidad era lógica y razonable. Pero además ha sumado el refuerzo de algunas personas, incorporaciones nuevas, de manera que ahora mismo de 5 viceconsejerías creo que hemos pasado a 9, lo cual supone ampliar el equipo, la capacidad de trabajo y las perspectivas, ¿no? Y eso va a ser muy, muy, muy interesante. Desde luego, el perfil de las personas que ha elegido el presidente Núñez Feijóo para que le acompañen en esa responsabilidad nacional, sin duda es un acierto. Son personas de una enorme solvencia que conjugan experiencia, mucho entusiasmo, juventud, dinamismo, innovación, y por lo tanto yo creo que van a dar un trabajo magnífico. Y en el Congreso de los Diputados, pues es verdad que ya se ha decidido
que Miguel Tellado sea el portavoz del grupo parlamentario. Sin duda va a hacer un magnífico trabajo. Primero porque es alguien muy metódico, muy trabajador, con una gran capacidad para organizar equipos y para dirigir personas, pero además tiene una enorme experiencia política y parlamentaria, porque él ha sido también diputado en el Parlamento de Galicia, ha sido portavoz del Partido Popular de Galicia y por lo tanto está acostumbrado a este tipo de trabajo. Y en los próximos días terminaremos de perfilar lo que es la organización y el trabajo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y en el Senado, eligiendo al conjunto de la dirección y distribuyendo las portavocías y las comisiones parlamentarias en las que tendremos que trabajar a partir de ahora, ¿no? Y a partir de ese momento, pues desde luego pondremos todo nuestro empeño en ofrecer dos cosas. Primero, una oposición contundente y rigurosa a Pedro Sánchez, atacando todo lo que suponga menoscabar la libertad, la igualdad de los españoles, pero al mismo tiempo ofreciendo soluciones y haciendo un discurso ilusionante, porque desde luego lo que no podemos hacer es que los españoles terminemos en un pozo de pesimismo y de desesperanza, ¿no? España es un gran país, los españoles somos gente fantástica y estoy absolutamente convencido de que podremos salir más pronto que tarde de esta situación. Pero lógicamente para eso tenemos que trabajar fuerte y convencer a la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, y creo que vamos por buen camino, de que existe una alternativa fiable y que representa el futuro de España. Pedro Muñoz Abrines, diputado en el Congreso por el Partido Popular, ha sido un placer contar con tu presencia aquí en Es Diario. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, un placer.